Bueno, eh, nada, bienvenidos a todos. Voy a arrancar. Desde ya les adelanto que la presentación, como ven, se llama, como diría Tuzán, puede fallar. Y de hecho, bueno, ya empezó medio accidentada. Y no pude terminar el ejemplo que quería mostrarles, así que bueno, la última parte va a ser medio improvisada, pero esperemos que igual esté bueno. Bueno, arrancamos. Em, yo soy Gonzalo Luzman. Mi handle para absolutamente todo es ese. Y esta es la agenda que vamos a ver. Va a ser básicamente tres partes. Vamos a ver del precursor del proyecto que les quiero mostrar. Después vamos a ver una partecita donde vamos a hablar de distintas estrategias para manejar errores. Y por último vamos a ver el proyecto propiamente dicho que tenía ganas de compartirles. Así que bueno, tenemos un fondo pixelado. eh, para empezar a ver la historia. En algún momento de la vida compartí un laburo con Sherman, que es una forma de soslayar que él era mi jefe. Éramos poquitos devs, más o menos 5, depende del momento exactamente, pero éramos poquitos devs. Y trabajamos principalmente con TypeScript. En algún momento Sherman también se interesó por la programación funcional y fruto de eso comenzamos a trabajar en un proyecto que llamamos Task. El resto de los equipos, perdón, el resto de los devs no se entusiasmó tanto como nosotros, pero la verdad es que es un proyecto que yo creo que estaba bueno. Y bueno, del hecho de que haya empezado un proyecto nuevo, tiene que ver con esto, ¿no? De que el equipo no se había interesado tanto. Entonces quería ver qué cosas se podía mejorar. Así que bueno, primero veamos un poquito qué es este task que habíamos hecho con Sherman. Es una herramienta para desarrolladores que básicamente es igual a una promise de JavaScript o TypeScript. Por favor, si alguno no sabe alguna cosa, me interrumpe. Yo estoy asumiendo que todos más o menos saben que es una promise y un poco de TypeScript, pero cualquier cosa me interrumpen. Em, Se llama Task y no promise o algo así porque está basado en Task, que Task es un nombre que aparece en 2 millones de lados, pero bueno, de una librería llamada FPTS y está tipada en el valor de resolución como una promesa normal, pero también en el valor de rejection, y ese es el plato fuerte, digamos, del proyecto este que habíamos hecho, de la librería. Y lo importante también es que Task tenía una API distinta de Promise, y yo creo que con eso tenía que ver un poco la dificultad de la adopción. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito a ver qué pasó con Task. En algún momento nos fuimos de este laburo que teníamos en común y seguimos el proyecto por un tiempo, hasta que lo terminamos abandonando. Y nos preguntamos hasta qué punto tiene sentido hacer un proyecto así. Em, Después voy a detallar un poquitito más por qué podría tener sentido o no. Pero hablemos de errores primero. Esto es una representación del code stack, como cualquiera de ustedes seguramente conoce. ¿En qué punto puede ocurrir un error? Bueno, en realidad en cualquiera de esas llamadas, ¿no? Lo interesante es que muchas veces no podemos manejar el error ese en donde está ocurriendo por distintos motivos. Quizás el más obvio sería si tenemos un error adentro de una librería, ¿no? Y no podemos asumir un montón de cosas para tratar ese error. Por ejemplo, dentro de una librería no podríamos mostrar un mensaje al usuario ni nada por el estilo. Motivo por el cual habría que comunicarlo eh, a la función que sí pueda manejar ese error, ¿sí? Convertirlo en algo bonito para el usuario. Entonces, básicamente hay que comunicarlo de alguna forma. Hay muchas formas distintas de comunicar y representar los errores y vamos a evaluar muy por encima las distintas estrategias para hacerlo, ¿no? Principalmente cómo se van comunicando, cómo es el burbujeo, digamos, desde la llamada actual, ¿sí? Hasta hasta la más de afuera, digamos, o hasta la que la pueda manejar en realidad. Em, ¿Qué información puede tener el error? ¿Qué pasa si me olvido o no quiero burbujearlo? Y tanto si funciona en contextos síncronos como asíncronos o solo en alguno de esos. Bueno, vamos a empezar a ver algunas estrategias. La primera es no hacer nada, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que, bueno, estamos obteniendo un promedio o algo así. Si no hacemos nada,
podemos eventualmente tener un error ahí. Si, por ejemplo, estamos haciendo un promedio de algo, de una lista vacía de números, por ejemplo, bueno, ahí tendríamos un error. Después, esto es algo que es muy común en las funciones de la librería estándar de PHP y que a mí me parece horrible, pero es una práctica también muy, muy intuitiva, que es representar el error como un tipo de retorno especial. Por ejemplo, digo, voy a devolver null o voy a devolver -1 o algo por el estilo, como queriendo decir, falló esta operación, ¿sí? Esto la particularidad que tiene es que, recuerden que nosotros la idea es que vayamos burbujeando a través de todos estos niveles nuestro error. Bueno, si tenemos varios lugares que pueden representar errores, tenemos que ir viendo, por un lado, cómo vamos diferenciando esos errores distintos, si es que nos interesa. Y también diferenciarlo del tipo de retorno natural de cada función o método o lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, si decido devolver un -1 en una función que devuelve un string, bueno, está bien, puede devolver string o -1. Ahora, si decido devolver un -1 en una función que devuelve números, bueno, ya se puede confundir con el tipo de retorno natural de la función, ¿sí? Em, Continuation Passing Styles, más conocido como callbacks. Esto es muy común en JavaScript, fue muy común, sobre todo antes de la interrupción de las promesas, ¿sí? Simplemente le pasamos un callback, los parámetros con los que tiene que continuar con el resultado y con el error si es que hay alguno. Pero voy a errores. Esto tiene la ventaja de que es la forma, digamos, de burbujeo más automática, que menos trabajo manual requiere. Simplemente yo hago un throw y el que lo ataja, y si no lo ataja nadie, bueno, se romperá el programa, pero bueno, si no había nadie para atajarlo, no es algo malo. La gran desventaja que tiene, o una de las grandes desventajas que tiene, es que no va a funcionar en contextos asíncronos, por lo menos en JavaScript. Otra opción es devolver estructuras que pueden tener errores codificados, pero a diferencia del segundo ítem, que era una forma muy, muy rudimentaria de hacerlo, bueno, estas ya son cosas un poco más elaboradas y que nos dan una API que nos permite trabajar con un valor y no estar todo el tiempo pendientes de si tenemos un error o no. El ejemplo más inmediato es el de Promise. Hay otras estructuras, sobre todo tomadas de la programación funcional, como maybe, either. Seguramente en algunos otros lenguajes conocerán equivalentes como option o cosas por el estilo. Y hay también otras formas de representar y comunicar los errores. Esto sería una implementación en JavaScript, por ejemplo, de una forma parecida a la que usa Go. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no? Por decir de alguna forma. Bueno, vamos a concentrarnos en esta, en la de Promise. Vamos a detenernos un ratito acá porque esta es la que nos interesa sobre todo para ver qué es lo que hacía Task y qué es lo que hace el nuevo proyecto. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Una promesa, la resuelvo con algún valor, le voy pasando callbacks con den, ¿sí? Y en algún momento trato de manejar ese error, eh, si es que puedo manejarlo de alguna forma. Entonces, ¿dónde puede ocurrir el error? Bueno, en realidad en cualquier lado de estos, ¿sí? Lo importante es que cuando estamos trabajando con promesas, digamos, a cada callback de estos den les importa un carajo si tiene un error o no. Pero acá no podemos saber de qué tipo es E. E va a estar tipado como any, por lo menos en TypeScript, digamos, sin ninguna librería. Y bueno, y después terminamos teniendo mensajes de este estilo, ¿no? Que pueden ser muy confusos para el usuario o pueden darle información que no nos interesa darle realmente. Por ejemplo, si este fuese un error con un call stack, a lo mejor le terminamos dando un error con call stack al usuario o, o bueno, le damos simplemente el mensaje de un error que no es informativo en absoluto, ¿sí? Así que bueno, vamos al proyecto que vendría a ser como una especie de versión 2 de Task, donde eh, traté sobre todo de pensar cómo hacer para que no cause rechazo, ¿no? Porque si tuvo dificultades en la adopción,
Bueno, yo calculo que será por algo y que bueno, hay que prestar atención a ver qué es lo que se puede mejorar para, bueno, para que esto funcione un poco mejor. Entonces, la idea general es básicamente tener exactamente la misma API de Promise, absolutamente la misma API, ¿sí? El resolve, el reject, el then, el all, el raise, todos los métodos que tenemos en las promesas. La diferencia fundamental, igual que en Task, es que además de estar tipadas en el valor de resolución, van a estar también tipadas en el valor de rejection, ¿sí? El comportamiento va a ser exactamente igual que la de un promise. Em, Esto viene un poco de la mano, bueno, en realidad, después les voy a mostrar un poquito de implementación, es un promise, literalmente, ¿sí? Y van a poder interoperar, es decir, voy a poder transformar de un promise estándar de JavaScript a un guión bajo promise. Podría ponerle otro nombre, la verdad, pero no se me ocurrió. Así que por ahora se llama así. Y puedo también transformar de un guión bajo promise a un promise. Ya vamos a ir viendo un poquito de eso. Pero antes quería ver qué es lo que pasa en realidad, por qué es que si nosotros queremos trabajar con promesas, no tenemos el error tipado. El E va a ser any. Y después vamos a jugar un poquito con el código para ver eso. Básicamente, la razón de eso es que si uno en un callback de una promesa, en un then, digamos, hace un throw de un error, bueno, la promesa resultante de eso va a estar rejecteada con exactamente ese error. Y lo que pasa también es que en TypeScript no está tipado el error de un throw, digamos, de un try catch. Eso es así y todo parece indicar que va a seguir siendo así por siempre, ¿sí? Hubo algún issue en, en el repo de TypeScript pidiendo este feature y la verdad es que lo desestimaron. Dijeron, bueno, no, es mucho trabajo de implementar esto, no termina de ser del todo útil, pero bueno, quizás a alguno que haya laburado más con Java le suena esto de, no sé, excepciones chequeadas, pero bueno, básicamente en TypeScript no se va a implementar. ¿Y cuál es el problema de any? Si nosotros queremos pasar a representar una promesa como que puede estar tipada en un error particular, ¿sí? Nosotros sabemos que puede llegar a ocurrir esto, entonces la promesa resultante va a tener que estar tipada en ese error particular que estaba originalmente y también en any, ¿sí? O a lo sumo en unknown. ¿Por qué? Porque esto puede estar tirando un error, nunca podemos asegurar que no está pasando eso, que no esté tirando un error, y bueno, eso va a rejectear toda la promesa. ¿Y cuál es el problema? Que any y unknown, ambos tipos, son absorbentes, ¿sí? Absorben a cualquier otro tipo. Esta es la operación unión, por si alguno no está muy familiarizado con TypeScript. Básicamente la idea es que si T es un tipo de datos, que lo podemos pensar como un conjunto de valores, o un conjunto de otros tipos, em, unión con any siempre nos va a dar any. Perdemos ese T que era lo que nos importaba, ¿sí? Lo mismo pasa con unknown. Con any, básicamente porque es un mecanismo que está hecho así a propósito, está roto, entre comillas, a nivel chequeo de tipos, porque es la posibilidad que nos da TypeScript de entrar y salir del chequeo de tipos según nuestra conveniencia. Es una herramienta que hay que utilizar solo para algunos casos muy específicos y con cuidado. Y unknown, porque unknown viene a representar un tipo de dato del que no sabemos absolutamente nada, y eso lo podemos pensar como el conjunto de todos los tipos de datos posibles, de todos los valores posibles. Entonces, si hacemos T, unión, todo el universo, nos va a dar todo el universo, ¿sí? Porque es una operación de unión. Bien, la solución a esto es en lugar de tener un unknown o un any para representar este error de acá, tener un tipo especial que creamos nosotros que se va a llamar unknown error para que no se absorba ni sea absorbido por otros errores, es decir, para que no pase esto de acá. Y que no se pueda hacer nada con ese error. En algún punto tiene que ser igual que con el unknown, que no podemos asumir nada, ¿sí? Entonces no lo podemos operar de ninguna forma. No podemos sumarlo, multiplicarlo, obtener el mensaje, nada de eso. Esa es un poquito la idea, la solución que encontramos en su momento con Task, y con una implementación distinta, pero después también reciclé esa idea
para hacerlo con el guión bajo promise. Así que bueno, vamos al código y hasta acá es hasta donde había preparado la charla propiamente dicha, así que vamos a jugar un poquito con el código. Como dice el título de la charla, las cosas pueden fallar, pero bueno, vamos a intentarlo. Em, Acá tengo un repo que armé para esta charla específicamente. Voy a dar un poquito más de zoom, total pantalla sobra. Y estoy importando el guión bajo promise de la librería esta, que bueno, es el proyecto este. Lamentablemente no le podía llamar guión bajo promise al paquete, así que tiene este nombre horrible, pero bueno, es lo que se pudo hacer. Y acá estoy jugando un poquito con las promesas nativas, digamos, de TypeScript o de JavaScript, y el guión bajo promise, para ver un poco las diferencias. Si yo hago un promise resolve, la promesa está resuelta como una promesa de string, ¿sí? Mejor dicho, la promesa es una promesa que puede estar resuelta como un string. Este es el valor de resolución. Si yo hago lo mismo con un guión bajo promise, la promesa resultante va a estar resuelta como string, ¿sí? Y nunca puede tener un error. Fíjense que aquí hay sí, un tipo paramétrico extra que va a representar los errores posibles. Si acá teníamos solo el error, digamos el tipo de resolución, acá vamos a tener el tipo de resolución y también el tipo de errores. Dice never, si pensamos en términos de conjuntos, never va a ser el conjunto vacío, porque, bueno, básicamente nunca puede estar rejecteada esta promesa, ¿sí? Porque estoy haciendo directamente un resolve con un valor. Vamos a ver el caso parecido para cuando con una promesa nativa hago un reject de un error particular. Me dice que es una promesa de never, ¿sí? Simplemente porque no está resuelta y nunca lo va a poder estar. Si lo hago con el guión bajo promise, en cambio, va a ser una promesa, o mejor dicho, un guión bajo promise de never, pero que puede estar rejecteada con, o mejor dicho, en este caso está rejecteada necesariamente, con este error custom, que bueno, que acá tengo la definición. Y acá vamos a ver un poquitito qué pasa con el den, ¿sí? Este foo es este de acá, este var es este de acá, ¿sí? Esta es la versión, digamos, con la promesa nativa. Tengo entonces una promesa de string, le hago un den, devuelvo una promesa rejecteada con never, el resultado va a ser una promesa de never, ¿sí? No sabemos cuál es el valor de rejection, pero sabemos que está rejecteada, que no puede estar resuelta nunca. En este caso teníamos una promesa que puede estar resuelta con string o rejecteada con never, y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá terminamos obteniendo un bajo promise que nunca puede estar resuelto, ¿sí? Y que puede estar rejecteado con myCustomError o con unknownError. Este unknownError es lo que les conté yo, que va a representar todos los throw que se pueden hacer en esta función, que obviamente en esta no está haciendo ninguna, pero desde el punto de vista de TypeScript no tenemos forma de saberlo, y que eventualmente rejectearían con un error distinto nuestra promesa, ¿sí? Bueno, como pueden ver acá, el valor de x es lo que estaba resuelta en la promesa original. En este caso es string para ambas cosas. ¿Alguna duda hasta acá? A ver el chat un segundito porque veo mensajes. Eh, PHP, PHP. La próxima una charla Sí, de PHP entonces. y si tenés Ok. algo que no sabés de movida, tenés un if, por ejemplo, if algo resolve, else reject, ¿cuál es el tipo? Bien, vamos a ver esos casos. Eh, Directamente con el guión bajo promise, supongo, ¿no? Vamos a hacer una cosa así. Math.random mayor a 0.5 para hacerlo incluso en tiempo de ejecución bien aleatorio, devolvemos var y si no vamos a seguir devolviendo foo, ¿sí? Para poner un ejemplo además. Y acá vamos a tener una promesa que puede estar resuelta en string, ¿sí? Porque ese era el valor de resolución de foo, o rejecteada con este otro error. Podemos cambiar estos valores también. Podríamos decir acá un bajo promise.reject y ponerle un nuevo error, new syntax error, por decir algo. Creo que vamos a ponerle un par de enters. Así esto
se entiende algo. En lugar de foo, vamos a decir, qué sé yo, x era una string, x.length, por ejemplo, y el resultado va a ser una promesa que está, miren, acá parece haber quedado, vamos a darle una ayudita, porque esto todavía necesita un poco de amor, esta librería. Después les voy a contar del estado actual de la librería. Bueno, ahí le di una ayudita. El resultado es una promesa que puede estar resuelta en number, ¿sí? Porque es el resultado del x.length, o reyectada con un unknown error o syntax error. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí. Más o menos. Bueno, lo siguiente era un ejemplo más avanzado. Quería hacer una cosa como un endpoint de Express y qué sé yo. La verdad es que lo tengo a medio hacer, ¿sí? Y que acá todavía está fallando alguna cosita. Así que podemos o bien ir haciéndolo y tratando de vaguearlo en vivo, o bien hacer alguna cosa más sencilla. Em, pero bueno, la idea básicamente es que acá se pueden ir acumulando los errores. Entonces, si yo hago algo así, vamos a copiarnos esto y devolver otro error posible. Reject, y acá vamos a poner new my custom error 1. ¿Sí? Y acá, bueno, x era un número, así que acá vamos a tener que hacer otra cosa. X mayor que 5. Y esto va a tener un booleano, finalmente acá. Bueno, acá x va a terminar siendo un booleano, ¿no? Y el error eventual va a terminar siendo my custom error 1, o unknown error, o syntax error. ¿Sí? Y yo acá después puedo empezar a hacer algunas cosas más interesantes. Esto de vuelta tiene que comportarse exactamente igual que como se comportaría una promesa. ¿Sí? Estoy siguiendo las mismas reglas de resolución del den o de rejection también. Lo mismo con el catch. Vamos a ver también algunos ejemplos quizás con Promise solo, con algunas cosas así. Y después les cuento el estado actual de este proyecto. Por ejemplo, a mí me gustaría quizás decir algo así como, bueno, si es un syntax error, lo voy a transformar en otro error, ¿sí? Por decir algo. Entonces puedo decir algo así como if e instance of syntax error. Y acá decir, bueno, voy a retornar un guión bajo promise de, no sé, cualquier otra cosa. Reject new eval error. Y si no, voy a devolver lo mismo que tenía, ¿sí? Un promise.reject de e. Vamos a poner acá un punto catch. Para dar el tipo de e. Y acá también, lo mismo. Entonces, básicamente acá lo que teníamos es un error que puede ser my custom error o unknown error o syntax error. Acá vamos a tener lo mismo, básicamente, pero en lugar de syntax error, eval error. ¿Sí? Así podemos hacer un montón de cosas. Juntar muchos errores en uno, que los agrupa a todos. Podemos transformar un error en otro, como hicimos acá. ¿Sí? Así que bueno, esa es la idea, básicamente, de todo este proyecto. Les voy a mostrar solo un detalle de cómo está implementado. Esta es la implementación de la librería. Lo que les quería mostrar es que esto es todo tipos únicamente. ¿Sí? Hago el tipado de todo esto, cómo debería funcionar. Y lo único que estoy haciendo, porque el promise tiene que ser un tipo, pero también tiene que ser un valor, para que yo pueda hacerle en runtime promise.tal cosa, promise.resolve, promise.all o new promise. Lo único que estoy haciendo al final es decirle el guión bajo promise. Perdón, no sé dónde lo tenía, porque no es.
¿No es esto? Ahora bueno, porque este es Ahí el estás compilador. en el DTS, no estás en el Sí, sí, TS. sí, sí. Verdad. Porque este es el compilado, me quedé pensando. Tengo, si no, también abierto el repo de guión bajo promise, propiamente dicho. Bueno, sí, este es el compilado. Les voy a mostrar igual. Acá lo pueden ver. Básicamente, estoy haciendo un guión bajo promise igual a promise. O sea, en runtime va a ser exactamente lo mismo. No va a cambiar nada. Lo único que nos da es el compilado. Acá, sí, este es el repo original, que acá tenía abierto alguna cosa con casos raros. Bueno, y acá al final de todo, tiene básicamente eso, ¿sí? Que estoy exportando el guión bajo promise, diciéndole que es el promise y nada más. Así Si que no le bueno, cambiaste el runtime, ¿cómo hiciste con el uncache error? con el unknown error. Con el Esa, unknown error. sí, esa es una buena pregunta. Básicamente, el unknown error lo tengo tipado así. Digo, es un objeto que no puede estar repetido. Esta es alguna forma de tener algo parecido, un nominal typing en TypeScript. Estoy diciendo de alguna forma este error es único, ¿sí? Y bueno, directamente lo que estoy diciendo cuando hago, por ejemplo, un den, vamos a ver, esto resuelve una promesa, ¿sí? Con el valor de resolución del fulfill. Quiero ver si hay un ejemplo más fácil, como para verlo. Bueno, está bien. Acá le pongo directamente el clavo o unknown error y ya está. Acá, digamos, obtengo el valor de resolución. Acá obtengo el valor de rejection y le pongo simplemente o unknown error. Cada vez que se hace un den, pasa esto. Lo mismo cuando se hace un catch, que está por acá. No sé si eso responde. Porque un Sí, sí. problema que habíamos tenido por el cual con Task habíamos adoptado otra estrategia completamente distinta era que efectivamente necesitábamos que el unknown error no se mezclara con otras cosas, entonces terminamos implementándolo como una clase, como una instancia de una clase que estaba rapeando al error original. Y acá, bueno, no quería hacer nada en runtime. A ver si hay más mensajes. No, ninguno. Bueno, el estatus actual de esta librería básicamente es, vamos a meternos en GitHub, está por acá. Básicamente hice una versión 1, ¿sí? Que la probé solo yo, la subí a algún lado. Acá tenemos algún ejemplo más como para divertirnos, ¿sí? Que igual, no sé, después tengo que ver de dónde salen estos errores que está llamando, pero no importa. Que después lo podemos ver para tratar de entenderlo, a ver cómo funciona. Em, Nada, le hice una documentación, lo subí y bueno, ahora lo estoy presentando. No tiene mucho más, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta de si vale la pena hacer algo así o no, que tiene que ver también con que nos hacíamos con Task, estoy tratando de volver. Ahí está. Que nos preguntamos hasta qué punto tiene sentido un proyecto así. Tiene que ver con, bueno, hay otras soluciones para esto también, ¿no? Hay que ver si a uno le importa saber cuáles son los errores que uno está teniendo en un determinado momento. A lo mejor uno dice, y la verdad que, no sé, es un error, yo después le voy a hacer no sé, le voy a mandar bueno, ocurre un error y ya está, lo logueo en algún lado y listo. Está bien, es una posibilidad. Em, yo creo que el problema que había tenido Task en particular para la adopción es que estábamos dándoles una cosa que hacía lo mismo que otra que ya conocían, pero con una API distinta. En lugar de DEN tenía un par de métodos. De alguna forma era una API más correcta, porque desde el punto de vista de programación funcional, las promesas no tienen una API correcta, ¿sí? Tienen algunas cosas que están mezclando y no deberían. Em, pero bueno, pero era decirle a alguien, esto que ya sabes hacer, bueno, aprendelo de nuevo de otra forma. Lo otro que tenían es que eran lazy, en lugar de eager, que las promesas son eager naturalmente. Así que bueno, pensé a lo mejor esto puede servir. Mi experiencia particular usando Task fue que a partir de usarlo empecé a ser mucho más consciente de, por un lado, cómo van burbujeando los errores y por otro lado, de qué cosas pueden generar un error. El simple ejercicio de utilizar Task y tener que
que empezar a tipar en los errores me hizo pensar en términos un poco más estrictos, bueno, qué cosa podía ser un error y qué cosa no. Y ahí también fue donde empecé a pensar en términos de, esto me habría encantado agregarlo a la presentación, pero no llegué, en términos de funciones parciales, ¿no? O sea, cualquier operación podemos pensarla como una función, ya sea una operación nativa, como hacer una suma, ya sea un método, ¿sí? Podemos transformarlo de alguna forma en una función pura. Em, bueno, nada, pensar en términos de esa función pura, ¿sí? ¿Para qué casos no está definida? ¿Para qué parámetros no nos va a dar un resultado? Y creo que ese es digamos, un buen paso intermedio antes de llegar a herramientas como FPTS que tienen una curva de aprendizaje muchísimo más elevada. Eh, Así que bueno, yo creo que ese es el valor que tiene. Obviamente puede haber mucha gente que no esté de acuerdo, y es perfectamente válido. Así que nada, la idea es un poco ver si este proyecto le copa a alguien, si alguien más se quiere sumar a esto. Y lo que necesitaríamos básicamente es resolver los bugs que tiene en este momento y sobre todo empezar a utilizarlo en proyectos, porque si no, nunca va a avanzar realmente. Y después, bueno, obviamente tratar de promocionarlo, generar una comunidad y ese tipo de cosas. Así que bueno, creo que eso es todo. Fui un poco rápido, pero me parece que ya estoy llegando a la media horita. Em, Así que vamos a la última. Ay, me faltó una. Vamos a hacer. Ahí está. Anteúltimo slide. Yo tenía una pregunta, pero creo que estaba en el README ahí contestada, que era cómo funcionaba con el async await, que creo que no te hace mucho favor a todo lo que Sí, le pones. sí, este es uno de las desventajas. De hecho, les había dicho que una de las cosas que había pensado es que esto tenía que interactuar muy fácilmente con las promesas nativas. Entonces acá puse cómo convertir de las promesas nativas al guión bajo promise y del guión bajo promise a las promesas nativas. Básicamente se haciendo un resolve. Lo que pasa con el async await, no sé si se podría implementar de alguna forma. La verdad es que mucho no lo investigué. Más, no sé, se me ocurre que quizás con generators o algo así, podría llegarse a hacer, pero no lo sé. Pero en cualquier caso, cuando haces una async await, vas a estar transformando esta guión bajo promise en una promesa nativa, entonces vas a estar perdiendo el tipado en el error. Cosa que, nada, es una lástima, pero bueno, sí, no, esa es la principal desventaja. La otra es casi anecdótica, que es que básicamente dependiendo con la versión que estés trabajando de JavaScript, a lo mejor yo en el guión bajo promise le hice un tipado para todos los métodos, ¿sí? Para all, para raise, para, ¿cómo se llama este? Para all settled, que este de all settled en realidad es bastante nuevo, entonces a lo mejor te estoy diciendo, mira, tenés disponible este método y después en runtime en realidad no lo tenés. Pero bueno, me parece que es un detalle mínimo. Así que sí, esa es la gran desventaja, la del async await. Yo tengo una pregunta, Gonzalo, hace mucho que no programo TypeScript, pero recuerdo cuando tenía estos problemas de chains y manejo de errores, manejaba cada error en cada reject de cada promise en el chain. La pregunta es si básicamente qué beneficio tiene hacerlo así versus tener el catch y manejar todos los errores abajo. Em, Acá la posibilidad que tenés, si vos querés tener un catch general, la ventaja que tenés en todo caso es que podés decir, ponele que este fuese el catch general, el último, que es una práctica bastante común. Que acá podés saber cuáles son todos esos errores. Y podés incluso asegurarte de estar tratando todos esos errores, ¿sí? Porque a lo mejor acá decís, bueno, yo acá lo resuelvo de alguna forma, ¿sí? No sé, pongo resolve y chau, ¿sí? Vamos a ponerle listo el pollo. Sí, que es el punto de los tipos, ¿no? Incluso si arriba en el DEM agregás un error nuevo, te empieza a tirar el error más abajo de que no lo estás. Eso por ahí es la magia también. Exactamente. Esto está funcionando de alguna forma como una bolsa, digamos, donde Pero vamos. no te tira un error abajo de que no lo estás tratando. Si no lo tratás, no lo tratás. Tenés la opción de manejar ese tipo en el resultado, pero no te va a pinchar si
tirás un den con un tipo de error nuevo. Po- El código te va a seguir podés- compilando igual. Puedes hacer que acá te deje compilar. Puedes decir, por ejemplo, acá, expect, esto se llama unknown error, ¿sí? Y vamos a implementarlo. Simplemente si decís así, no importa qué hace realmente, ¿sí? Vamos a volver, pero no importa realmente lo que haga. Acá lo que pasa es que esto va a estar esperando siempre solamente un unknown error y no otra cosa. Entonces, si haces una cosa así, acá te va a pinchar. Te va a Claro, decir, pero volviendo al comentario de Seba, si yo creo un den nuevo, un promise chain nuevo, que tiene un nuevo tipo de excepción, si no lo hago explícito eso, el código va a seguir compilando igual, porque va a ser un tipo más la jerarquía del catch, básicamente, en el union type del catch, y si nadie lo trata y nadie lo define y nadie pone una función que espera ese tipo de error, el código va a seguir andando igual, va a ser un error que no estoy tratando. Fin. no sé si te entendí. Vos decís, por ejemplo, acá que haga qué cosa. Pones otro den con otro tipo que ese den básicamente te haga un reject con un error, que te haga un throw, perdón, de un error que no sea my custom error 1, tienes un my custom error 2. Tipo una cosa así. Ahí, igual Marcos, que en algún momento hicimos alguna API que se sentaba encima de esto y decíamos, bueno, por ejemplo, para una API de backend que se sentaba encima de Express, solo el método principal solo podía esperar unknown error, porque siempre no te puedes librar de esa, y Claro. HTTP error. Entonces, si vos internamente tenías una conexión a la base de datos que fallaba, la tenías que transformar en un error 500, no podías pasarle no sé, Claro. database connection error. Porque vos eventualmente, como está mostrando Gonza ahí con ese expect unknown error, vos le decís, tenés que esperar este tipo de errores y si no tenés un error de compilación, no de ejecución. O sea, te diría, ahí probablemente lo está haciendo. Claro, acá lo que estoy haciendo es agregarle otro catch para manejar otro error, ¿sí? Y lo que me estoy asegurando acá desde el tipado directamente es que me estoy acordando de manejar todos los errores. Si yo me olvidara de este, ahí no me va a compilar, me va a tirar un error de tipos. Y encima te dice por qué, te dice, o sea, unknown error o el custom error no es lo mismo que solo unknown error. Sí, O sí, sea, en solo ese estaba caso esperando, sí. en ese caso se entiende el error. O sea, ahí está bien. Joya. Y a nivel, después está, bueno, y el otro nivel de que, sobre todo cuando querés hacer un catch genérico de cosas. Porque yo, como decía antes, yo estaba acostumbrado a manejar los errores en el mismo reject de cada den, para justamente no tener que caer en un catch donde no sé de qué es cada error y tener que ponerme a hacer cosas ahí, no sé. Vos decís una cosa como acá, poner el handler del... Claro, exactamente. Yo los bueno, manejaba ahí los errores, en claro, cada promise chain. el tema con eso es que muchas veces pasa esto. En realidad, probablemente vos estás sabiendo en algún nivel dónde tenía. Bueno, creo que es esta. Vos estás sabiendo, estás disparando un error en algún nivel de. Digamos, estas son como distintas capas o funciones que se van llamando. Ujú. Y a lo mejor solo lo podés procesar en otro nivel. Por eso decía el caso más claro es el de la librería, ¿sí? Ponle que vos haces una librería para, no sé, conectarte a una base de datos o algo así. Ujú. Vos no podés hacer algo así como tirar un console log, no se puede establecer conexión o algo por el estilo. Ujú. Porque vos o sea, como poder podés, ¿no? Pero tu librería va a estar teniendo un efecto sobre el log de la aplicación de que lo estás usando. Es como una cosa muy invasiva. Es lo mismo que en una librería de frontend decidir tirar un alert o algo por el estilo. Entonces lo que tenés que hacer, en lugar de tratarlo ahí, o sea, muchas veces sí, vos podrías tratarlo acá. El tema es que a veces no sabés cómo tratarlo, o simplemente estás absorbiendo errores que a lo mejor no tenés que absorber, sino que disparar para arriba. En este caso, justo el call stack sería para abajo, ¿no? Pero en general la representación es al revés. Para que lo agarre, en general es la última capa la que los termina agarrando. Puede ser alguna capa intermedia en algún caso, pero nada, suele ser la más externa, que suele tener lógica de presentación, ¿no?
Entonces, Sí, puede yo vi los dos patrones, o sea que en realidad depende mucho cómo lo maneja el proyecto, ¿no? Yo vi el patrón donde los errores se tratan apenas se identifican y suceden, que es la primera capa, o se burquean hacia arriba después que se encargue la persona que lo llama. claro. Creo que mucho depende del estilo de cómo lo maneja el proyecto, pero sí, es totalmente válido el argumento. Por ejemplo, si en NH te tira un duplicate row, insertion, no sé, whatever, y después en C, o sea, eso te tira un H, ¿no? Pero ese duplicate row, capaz que cuando estás llamando la API, no sabes qué estabas tratando de hacer. Recién en C, que es digamos, una abstracción mucho más alta, sabes si el tipo estaba queriendo, hizo doble clic o, no sé, eran dos usuarios diferentes haciendo clic, por lo cual tenés, dependiendo si tenés optimistic loco, pesimismo, bueno, no importa. Pero digo, capaz tenés más información. Ahí coincido que me ha pasado que hay algunos casos donde, y sobre todo librerías, ¿no? Porque las librerías son tan genéricas que no puedes asumir qué es lo que pasa. Siento que a veces, si lo resolvés en H, pero quizás no estoy viendo todos los casos, no digo que sea siempre así, pero en H puedes estar como eliminando información de cómo lo puede llegar a tratar C. Le tiene que llegar sí o sí el duplicate row y arreglate, tipo, y está bueno que llegue el error. Me has acordado un poco en Java, ¿no? En Java sí llegan los errores. pero si engancho y puedo hacerte otra pregunta antes, última. Sí. ¿Se puede hacer un catch con esteroides? Onda, tipo, que el catch no tenga que hacer un switch adentro para saber qué error tengo y directamente digo, catch, esta excepción. Sí, sí. De hecho, es lo que estaba tratando de hacer en el ejemplo, pero la verdad que quedé con poco tiempo y no llegué a hacerlo funcionar. Es algo que teníamos andando en Task. Bueno, acá, esperen que quiero encontrar. Bueno, básicamente acá estaba tratando de hacer un catch solo de este error, del invalid ID error. Este era un ejemplo donde buscabas, digamos, un ejemplo de un endpoint, de un servidor que nada, tenía que devolver un usuario, ¿no? O el nombre de un usuario. Entonces acá quería decir, bueno, entre los parámetros que me pasaste, no encontré el ID, entonces esto lo tengo que transformar en un 404. Esta era la idea, ¿no? No lo puedo hacer andar probablemente en, no sé, media horita más, lo puedo hacer andar, pero bueno, acá tengo alguna cosita que tengo que ver qué es lo que estaba pasando, así que nada, voy a tener que seguir investigándolo un ratito. Em, Nada, si lo logro hacer andar después de tu charla, Sebas, si tienen ganas, vemos cómo queda. Pero sí, se podría hacer. De hecho, así es como lo manejábamos con Task. Nada, usamos case error y acá este error iba a estar tipado solamente, bueno, acá está mal tipado, pero iba a estar tipado directamente como un invalid ID error, porque este es el que estoy tratando de atrapar. Y bueno, así es como íbamos de alguna forma agrupando errores o tratando errores. Y nada, era una práctica que a mí me resultaba muy informativa. También tenía como mucha información en el momento eh, de cuáles eran otros errores posibles y se me estaba escapando alguno, ¿no? Nada, no sé. Joya. Una pregunta Muy más. bueno. Bueno, Muy bueno. termino. Mil gracias. Así que bueno, le dejo compartir pantalla. Nada, si alguien tiene Un aplauso virtual. Gracias. Un asador. Si alguien tiene ganas de sumarse a mantener esta librería o utilizarla, por favor pinguéme, así la revivimos. Y bueno, no tengo nada más para decir. Dejo compartir pantalla y le paso la palabra al ¿Resolvés eso? siguiente.